Saludos, mis hermanos y amigos. Somos de las personas que no nos gusta quedar mal con nadie, que cuando tenemos que dirimir o tomar decisiones, siempre andamos pensando o calculando a quién agradamos y a quién no desagradamos. Sí, no nos gusta quedar mal con nadie. Siempre estamos viendo la manera cómo quedar bien con todos. Sí, porque realmente todos, creo que todos los seres humanos anhelamos que la gente hable bien de nosotros y que nos tenga en alta estima. Ese es un deseo natural, normal del ser humano. Pero cuando se trata de Dios, cuando se trata de los asuntos del Señor, Dios nos dice, o conmigo o sin mí. No es que un poquito conmigo y otro poquito sin mí, o conmigo o sin mí. Miren, en Mateo capítulo 6, voy a leer el verso 24. Mateo 6, el verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es el mismo Señor Jesús el que nos dice ninguno, y cuando habla de ninguno, está hablando de la humanidad entera. Ninguno puede servir a dos señores, porque ama al uno y aborrece al otro. Sí, ninguno. Si usted trata de quedar bien con el mundo, o si usted cree que puede estar contentando al mundo, lo que es lo mismo, si usted cree que puede contentar al diablo y contentar a Dios, está equivocado, está equivocada. Porque el mismo Señor dice, no, o es conmigo o no es conmigo, o conmigo o sin mí. Es lo que el Señor nos dice en su palabra. Es lo que Él nos enseña. De manera que seguir a Dios sí es un asunto muy serio, pero muy serio, porque se trata de la eternidad. Si mientras vivo en esta tierra, mientras estoy en este mundo, no me importa lo que Dios diga, no me interesa lo que Dios manda. Dije, ¿con qué cara pienso yo pasar con Dios en la eternidad? Si no me interesa servirlo aquí, si no me interesa adorarlo en esta vida, ¿por qué me interesaría verlo en la otra y pasar tiempo con él? Sí, es un asunto muy serio. ¿Cuántas personas responden a veces? ¿Saben qué responden? Bueno, sí, yo sé que Jesús murió por mí, yo sé que Él es Salvador, pero todavía tengo tiempo para divertirme, todavía tengo tiempo para gozar la vida, todavía tengo tiempo, ¿no? Sí, Él sabe que yo no soy malo, Él sabe que yo no soy mala, y así le dan largas al asunto, pensando que ellos le hacen un favor a Dios. ¿Y cómo se lo hacen? Lo que mencionan es que no son malas personas. Pero mi amigo, escúcheme, el Padre Celestial ama desde la eternidad a su Hijo.
ama a Jesús. Sin embargo, el Padre envió a Jesús a este mundo. Sí, nacido de una virgen, nacido de mujer. ¿Te imaginan ustedes? Nacido de mujer, creció en este mundo. Y aquellos que somos su creación, la humanidad que es su creación, lo mató en una cruz. Lo matamos en una cruz. Despreciado y desechado, lo matamos en una cruz. Y al ser muerto en esa cruz, puede y lleva nuestra condenación. Porque la muerte eterna es para toda la humanidad. Pero la muerte de Cristo puede salvar a la humanidad. ¿Cómo? Bueno, lo que el Señor hizo en la cruz, escúcheme, lo que Dios hizo en la cruz es morir por nosotros. Y todo aquel que se arrepiente de sus pecados, la muerte de Cristo, ¿no?, reemplaza nuestra muerte. Si yo me arrepiento de mis pecados, resulta que la muerte de Cristo reemplaza mi muerte eterna, porque me arrepiento de sus pecados y le entrego mi vida. Entonces la muerte de Cristo es vicaria, es un reemplazo de mi muerte. Yo ya no tengo que morir, me refiero a la eternidad. Pero si usted rechaza a Cristo o dice, bueno, sí es cierto que Cristo murió, pero también hay que gozar la vida, o es con Dios o es sin Él. O tiene a Cristo o no lo tiene. No hay medias tintas aquí. O con Cristo o sin Cristo. Y si realmente usted es una persona que dice que se ha arrepentido de sus pecados, si realmente usted es una persona que menciona, ¿no?, que es cristiano, bueno, entonces es alguien que sigue a Cristo, que sigue al Señor. Tenemos que tomar una firme decisión. No hay un medio cristiano. No existe una media cristiana. O es cristiano o no es cristiano. O se ha arrepentido o no se ha arrepentido. O sigue a Cristo o sigue al mundo. O sigue a Cristo o sigue a Satanás. Miren, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, vamos a leer aquí del primer libro de Reyes 18. 2 versículos. Acab, el rey, era un hombre impío. A pesar de que Jehová era su Dios, o aparentemente era su Dios, le importaba un comino seguir a Jehová. Dios enviaba profetas, y aquí el profeta se enfrenta al rey. Se enfrenta al rey. El pueblo de Dios se ha ido tras dioses paganos. El pueblo de Dios se ha ido tras la idolatría y el pecado. Hoy en día, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que observamos hoy en día? Sí, hoy en día el pueblo supuestamente de Dios sigue la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la idolatría, la mentira, la envidia, la contienda, el odio, el rencor, el revanchismo. Esa es la gente que dice creer en Dios. Y como el pueblo de Dios, los israelitas, veían que los pueblos paganos, esto era su modo de vivir, los hijos de Dios anhelaban ser como el mundo, querían ser como el mundo. Es lo mismo que vemos hoy en día. Hay iglesias, ¿no?, donde los domingos las personas llegan al culto con aliento a licor, con aliento a alcohol. Las personas llegan los domingos al culto cuando el día anterior, sábado en la noche,
como dicen, han farreado hasta decir basta, porque ellos tienen derecho a divertirse. Lo mismo pensaba el pueblo de Dios, que ellos tenían derecho a divertirse. Sí, así como los mundanos se divierten, ellos tenían derecho a divertirse. Entonces aquí el profeta en primer libro de Reyes, capítulo 18. Leamos aquí, versos 20 y 21. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Los profetas de Satanás, los profetas de Acab. Y acercándose Elías, el profeta de Dios, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías les dice claramente, ustedes están entre dos pensamientos, ustedes quieren quedar bien con Dios y con el diablo. No, así no es, así no es. O siguen a Jehová o siguen a Baal, o siguen al diablo o siguen a Dios. Pero hoy el pueblo de Dios se encuentra ante la misma disyuntiva. Quieren tener los placeres carnales. Quieren seguir la diversión mundana y acallar sus conciencias con un culto dominical donde cantan coros, supuestas alabanzas, danzas en la iglesia y quedar bien con Dios los domingos, aunque el resto de la semana se lo dediquen a Baal, a las diversiones mundanas e impías. Y bien claro aquí, en palabra de Dios, el profeta les dice, ¿no? ¿Hasta cuándo van ustedes a estar entre dos pensamientos? Si Baal, si Satanás, si ustedes creen que Satanás es Dios, si ustedes creen que la diversión es de Dios, si ustedes creen eso, seguid con su camino. Pero si ustedes creen que Jehová es Dios, sigan a Jehová, sigan a Dios. Así es. Y es la decisión que debemos tomar como cristianos. No existe un cristiano a medias. No existe un medio cristiano. Si Jesús es mi Salvador, si Jesús es mi Señor, yo sigo a Cristo. Debo glorificar a Cristo. Debo honrar el nombre de Jesús. Que la gente sepa de qué lado estoy. Que la gente sepa a quién sirvo y quién es mi Señor y Salvador. Jesús pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Eso es lo que el Señor pregunta. ¿Por qué? Me llaman Señor, pero no me obedecen. Me llaman Señor, pero no me siguen. Y hermanos en la fe, estamos viviendo en tiempo de apostasía. Hay y mega iglesias, mega edificios, pero de gente vacía y sin Cristo. Y lo repito, que el domingo va a acallar su conciencia en cultos donde alabanzas, danzas y otras cosas más cantamos en el nombre de Dios, pero el resto de la semana adoramos, cantamos y obedecemos a Baal. ¿No es de Cristo o no es de Cristo? Y esa es la pregunta que le hago. ¿De quién es usted? ¿O con Cristo o sin Cristo? Miren, en la primera carta de Juan, voy a leer aquí del capítulo 2 de la primera carta de Juan. Leo desde el verso 1. Primera carta de Juan 2, desde el verso 1. Dice así: hijitos míos,
estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, sí, por toda la humanidad. Qué precioso versículo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y aquí empieza. Si yo digo que soy cristiano, dice, el que dice yo le conozco. O sea, el que dice soy cristiano, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que es cristiano, pero el resto solo domingo va y el resto de la semana impíamente vive. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Palabra de Dios. Es muy importante. Si yo digo que soy cristiano, no soy cristiano solamente los domingos. Soy cristiano toda mi vida, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia. El que dice que es de Cristo debe andar como él anduvo. Por eso, mis hermanos, no es un cristianismo de domingos, es un cristianismo de toda la vida. Si digo que Cristo es mi Señor, estoy diciendo que Cristo es mi dueño, que le pertenezco a Él, que lo obedezco a Él, que lo sigo a Él. Juan dice aquí que el que dice y no es verdad es un mentiroso. Es un mentiroso. Entonces, o con Cristo o sin Cristo. Puedo tener la Biblia más grande y más hermosa y más cara en la iglesia que la destapo simplemente los domingos. Pero si mi vida durante toda la semana, en mi trabajo, en mi hogar, si soy un hombre que maltrata a mis hijos, si soy un hombre que maltrato a mi esposa, si soy un hombre que maltrata a sus compañeros y anda hablando mal de los demás, o sea, yo lo que digo es falso, no soy cristiano. No es mi palabra. Y lo repito, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. No es mi opinión, es la palabra de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, si decimos que somos de Cristo, es más, al cristiano se lo conoce más cuando está en medio del mundo que cuando está en la iglesia, porque en la iglesia cualquiera pasa por cristiano. Cantar, alabar, puedo hasta recoger la ofrenda, recoger los diezmos, puedo limpiar las bancas en la iglesia. Qué buen hermano, qué buena hermana. Pero se lo conoce el cristiano como testifica con su vida y con su lengua en medio del mundo. El que dice que es de Cristo debe andar como él anduvo. Pero el que dice que es de Cristo y no anda como él, el tal es un mentiroso. Es la palabra de Dios, no es palabra de hombre. O con Cristo o sin él. Dios los bendiga.